Bueno, volviendo a nuestras filminas de técnica del lugar de raíces, habíamos quedado acá en el algoritmo. Este algoritmo vimos que dibujaba un lugar de raíces similar a esto. Por ejemplo, para un sistema como este, con esta función de transferencia de lazo abierto, S más 6 sobre S por S más 1 por S más 3, realimentando esto, el lugar de raíces de este sistema tiene más o menos esta pinta. ¿Mm? Acá ocurre algo interesante. Vemos que una raíz se va haciendo cada vez más rápida, pero que no le vamos a poder dar cualquier valor a nuestra ganancia, a la ganancia K, porque va a llegar un momento en el cual las raíces de la ecuación característica se van a pasar para el semiplano derecho y por lo tanto el sistema se va a volver inestable. Y una cosa que es interesante notar es que en sistemas con realimentación unitaria como este, la ecuación característica tiene tantas raíces como polos tiene la función de transferencia de lazo abierto, la G. De hecho, cuando tenemos un H acá pasa lo mismo, hay que multiplicar G por H, pero nosotros normalmente vamos a trabajar con realimentación unitaria, así que podemos decir esto. La función de transferencia de lazo cerrado tiene igual cantidad de raíces que la función de transferencia de lazo abierto, que la cantidad de polos de la función de transferencia de lazo abierto. Esta función de transferencia tiene 3 polos. El sistema de lazo cerrado tiene 3 raíces. Una que viene por acá, otra que evoluciona por acá y otra que evoluciona para allá. De las filminas que vienen después, lo que vamos a ver son algunos casos, ¿sí? Vamos a presentar la evolución de las raíces de un sistema. Esta es la evolución de las raíces de este sistema que tenemos acá, S más 6 sobre S por S más 1 por S más 3, y vamos a ir viendo cómo si posicionamos la ganancia en distintos lugares, vamos a ir obteniendo distintas respuestas. ¿Mm? Yo creo que esto lo pueden revisar ustedes solo sin problemas. Este por ahí es un poco más interesante porque tiene la función de transferencia de lazo abierto, tiene un polo con parte real positiva. O sea, este sistema a lazo abierto es inestable. El lugar de raíces me indica que hay una región de ganancia para la cual el sistema va a seguir siendo inestable, una región de ganancias para las cuales el sistema sigue siendo inestable, esta de acá, y esta región de acá, y esta región de acá. Pero hay otros valores, muchos valores, que van a hacer que el sistema sea estable y que además pueda ser sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. ¿Mm? O sea, un sistema que a lazo abierto es inestable, yo lo puedo estabilizar y darle la respuesta que quiera. Acá tenemos diferentes respuestas de ese sistema a lazo cerrado para distintas ganancias. Ahí lo vemos de nuevo, ¿sí? Ahora, si bien yo les dije que no vamos a estudiar las reglas de construcción del lugar de raíces, sí hay algunas cosas que tenemos que saber. Por ejemplo, partiendo de la ecuación característica 1 más k por g por h igual a 0, esta ecuación se puede reescribir de esta forma. G por h igual a menos 1 sobre k. ¿Sí? No hice mucho, simplemente pasé este 1 restando acá, o sea, resté 1 en ambos miembros y luego dividí por k en ambos miembros. Esta ecuación que tenemos acá se cumple para los números complejos S, número complejo que puede ser 3 más J4,
que cumplen con las siguientes condiciones. O sea, esta ecuación de acá se divide en dos. La condición de módulo, que dice que el módulo de G por H de S es igual a 1 sobre K, y la condición de fase, que dice que el argumento, el ángulo de G por H es igual a 180 por 2i más 1. ¿Sí? Esto es, voy a tratar de dibujarlo. Esto es como representar más o menos lo siguiente. Si tenemos aquí el eje imaginario y aquí el eje real, esto es R y esto es I. El número menos 1 sobre K, esto es un número, ¿sí? Recuerden que K es una ganancia. K puede valer 5, 7, 12.000. Es un número y un número real. Entonces el número menos 1 sobre K lo podemos ubicar sobre el eje real. Por ejemplo, ahí. Eso es menos 1 sobre K. Pero si pensamos en ese número como en un vector, este vector, ese vector tiene un módulo y tiene también una fase. El módulo de este vector es 1 sobre K. Y la fase es, en principio, 180 grados. Por Dios. 180 grados. ¿Sí? Entonces, con estos dos colores estamos representando la misma cosa. El mismo número, menos 1 sobre K. Uno asociado a esta forma, un escalar, y otro asociado a estas dos condiciones. Condición de módulo y condición de fase. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que para que un punto del plano complejo, para un punto cualquiera, sea parte del lugar de raíces, se tienen que cumplir estas dos condiciones. ¿Sí? Se tienen que cumplir estas dos condiciones. Normalmente el algoritmo manual para la construcción del lugar de raíces se apoya mucho en esta condición, en la condición de fase. Así que a esta no le vamos a dar tanta importancia. A la que sí le vamos a dar mucha importancia es a la condición de módulo. ¿Por qué? Porque esta condición de módulo está relacionando el lugar de raíces, va a relacionar el lugar de raíces con una ganancia. Entonces, usando esta condición, nosotros podemos encontrar qué valor de ganancia hace falta para ubicar a las raíces de mi sistema en un determinado punto. ¿Sí? Eso lo vamos a aprender a hacer. Si bien MATLAB tiene herramientas para hacerlo, ya vieron en las versiones más nuevas lo hace automáticamente, en las versiones más viejas con el comando rlogfind, programas como Octave no tienen esta función, no tienen esa herramienta. Entonces nosotros deberíamos usar esta condición para poder encontrar el valor de la ganancia acá. Seguimos. Aparte de eso, el método, el algoritmo del lugar de raíces, tiene algunos pasos que, si bien nosotros no los vamos a aplicar como pasos para hacer el dibujo, sí es interesante conocerlos para tener un poco más de finura en lo que estamos viendo, un poco más de detalle en lo que estamos viendo. Y son estos 5 pasos de acá. Los 5 primeros pasos que ustedes van a encontrar en las filminas.
A mí me interesa que los conozcan, ¿sí? Que los conozcan, que los veamos como propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Bueno, ¿cuáles son los puntos de inicio del lugar de raíces? Los polos de la función de transferencia del lazo abierto indican los lugares del plano complejo donde las ramas comienzan. ¿Sí? Y eso, cuando ustedes repasen la teoría y repasen lo que hemos estado viendo, van a ver que en el bucle while ese que planteamos, se ve clarísimo por qué ocurre esto. Luego tenemos otra condición que son los puntos de llegada, o sea, dónde terminan los dibujos. Los dibujos, las evoluciones de las raíces, que se llaman ramas del lugar de raíces, o sea, cómo los valores que va tomando cada raíz a medida que variamos el parámetro K se llaman ramas, inician entonces en los polos de la función de transferencia del lazo abierto y terminan en los ceros de la función de transferencia del lazo abierto. ¿Qué pasa? Si tenemos funciones de transferencia como las que hemos estado viendo ahora, que tienen mayor número de polos que de ceros, algunas de esas ramas, las que no tengan un cero definido a dónde terminar, terminan en el infinito. Se van hacia arriba y hacia abajo, se van hacia la izquierda, se van para algún lado. Luego tenemos el número de ramas. El número de ramas es igual al número de raíces de la ecuación característica, ¿sí? Porque cada rama nos indica cómo va evolucionando cada una de esas raíces a medida que aumenta K. El número de ramas entonces es igual al número de polos del lazo abierto. Y por ende, bueno, igual al número de ceros, contando los ceros finitos y los infinitos. Lo importante es que nos quedemos con esto. El número de ramas es igual al número de polos del lazo abierto. O sea que nuestra ecuación característica va a tener igual cantidad de raíces que polos tiene la función de transferencia del lazo abierto. Y luego, el lugar de raíces sobre el eje real, esto también está bueno saberlo, un punto del eje real pertenecerá al lugar de raíces si la cantidad de polos y ceros del lazo abierto a la izquierda o a la derecha, se cumple también, de dicho punto es impar. Para probar eso se puede probar con esta condición. No hace falta que la validen ustedes, simplemente está bueno saberlo. Y está bueno saber que el eje de simetría del lugar de raíces es el eje real. Por supuesto, porque como nosotros lo usamos para sistemas reales, sistemas que existen en la vida real, las raíces de nuestro sistema solamente pueden tener forma real y distinta, real e igual, compleja conjugada. Por lo tanto, el eje real es un eje de simetría del dibujo y por eso ustedes van a ver que muchas veces yo hago los dibujos solamente en el lado superior, en la mitad superior del gráfico. Bueno, lo que viene después en estas filminas ya no hace falta que lo estudien porque es el procedimiento manual para hacer el dibujo. Esto de acá ya no hace falta que lo estudien. ¿Qué puede estar bueno?